Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a un hombre al que admiro muchísimo y le tengo un gran cariño. Hace un poco tiempo la vida nos juntó en un camino donde realmente el espíritu de servicio, la restauración, la renovación y el deseo de ser transformados nos juntó. Alexis Pantoja, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Qué honor tenerte conmigo en este episodio. Muchas gracias, Rocío, por recibirme. Encantadísima. Contanos, porque todos estábamos deseando entender quién es esa persona que ha estado últimamente en escenarios cantando maravillosamente porque sos un artista extraordinario, sos un pianista que nos demostraste algo tan bello, un estudiante de la Escuela de Héroes de Arte de Chepe Cebaña. Bueno, has conquistado el corazón de muchas personas más allá de ser un artista por quien es Alex. Alexis Pantoja nos vino a este lugar precisamente porque tiene una historia que contar hoy. Así es que contanos, Alex, como te decimos tus amigos que te queremos un montón. ¿Quién es Alex desde el principio de su vida? ¿Y cómo es que has llegado hasta este momento con este propósito? ¿Cómo es que al final todo tiene sentido para vos? Bueno, muchas gracias, Rocío, por tan bellas preguntas y formularlas de tal manera de que sea tan fácil responderlas desde el corazón. Bueno, básicamente hay una luz que siempre se ha mantenido constante. Hay algo que ha estado allí y creo que todos nos podemos relacionar con ese algo. Esa luz, yo creo que es lo que representa el grillo, Pepe Grillo de Pinocho. Ujú. Es una luz que no hay alguien que no la haya visto. Entonces, esa luz es lo que resume mi vida. Eh, yo nací en Valle de Ángeles, en Honduras, por una de esas coincidencias, entre comillas, puesto que mis padres son nicaragüenses y ellos en los ochentas estaban huyendo de la guerra civil que existía en mi país. Ujú. Fui y dejé el ombligo allí y ahí nomás nos regresamos a Nicaragua, donde mi papá había comprado una casa de Managua. Eh, Mi papá fue un ejemplo, fue una persona que no llegó ni al tercer grado, pero en el ingenio San Antonio, es un lugar de referencia en Nicaragua, a él lo trataban como un ingeniero, porque de alguna manera que me es difícil explicar, siempre él fue una lumbrera. Entonces, mi padre había adquirido una casa en Managua y nos regresamos. Allí en Managua viví a partir de ese momento hasta como los 6 años.
Eh, bueno, de esos años no tengo muchas memorias, más que así flashazos. Sin embargo, en estos últimos días, en estos últimos momentos donde he vuelto a estar en contacto con esa luz, simplemente es como que he viajado a esos momentos de la infancia, donde de alguna manera ya estaba unido a todo y pues que luego se me olvidó. Y perdonad por haber hablado como español. Mira, Alex, Ah, es una realidad eh, que incluso los teóricos dicen que la infancia padece de amnesia y los primeros 5 años de vida son muy intensos y definitivos, definitorios para poder que una persona se desarrolle. Es cuando realmente logramos la mayoría de de nuestra base, ¿verdad? O sea, nuestras formas de amar, nuestras formas de vivir, aquellos eh, ideas y pensamientos que literalmente aprendemos de nuestros padres y de las personas significativas que tenemos en la vida. Lamentablemente por una situación de la naturaleza incluso, podemos decir que la mayoría de eso lo olvidamos, pero tenemos una gran bendición y es que todo está registrado en nuestro inconsciente. mm, Entonces, aunque hay olvido racional, pero si trabajamos con ello, si nos acercamos a asociar con situaciones de vida y si nos enfocamos en esa luz, definitivamente nos vendrá mucho de lo que fuimos desde el principio. A veces son cosas demasiado positivas y otras veces hay niños que han vivido situaciones tan duras y tan ruines que, o sea, también es necesario trabajarlas porque nosotros no somos el resultado de un evento, no solo somos la respuesta de una situación de vida que nos mantuvo en desánimo, en quebranto y literalmente fragmentados totalmente, sino que somos un ser integral y eso es lo que has demostrado a través de este tiempo que he podido estar cerca de vos. Bueno, entonces resulta que vos me decís, nacés en Honduras, realmente los que tenemos un poco más de edad recordamos aquellos tiempos terribles donde tantos nicaragüenses tuvieron que huir. Nosotros en Costa Rica recibimos a muchas personas también. Así es mm. que fuiste, naciste por allá y luego volviste a Nicaragua. Entonces, lograste junto a tu papá esa persona y esa figura maravillosa para vos, Sí. un hombre que dices no tuvo la posibilidad de desarrollarse en un ámbito educativo, pero tenía su inteligencia maravillosa que lo llevó a lugares importantes que le permitieron ser responsable de una vida laboral y de una familia donde tuvieron la oportunidad de desarrollarse. ¿Qué años fueron esos para vos? ¿Qué edad tenías y qué estabas haciendo en ese tiempo? Eso fue, bueno, yo nací en el 80 y viví en Honduras hasta el 86. ¿Mm? Fueron años muy interesantes, donde también en el mundo estaban ocurriendo cosas. Yo recuerdo eh, un episodio en la escuela donde llegó así a una información como que entre líneas alguien empezó a decir de que en las escuelas en los Estados Unidos se estaba prohibiendo hablar de Dios. Entonces, es interesante esos pensamientos a tan temprana edad. Yo estaba en primer grado, de primero a tercer grado. Todo eso coincide con lo que Erich Fromm llama los vínculos primarios.
uno de alguna manera se va como desprendiendo de esos vínculos primarios con los cuales uno está unido al ambiente o a sus padres en los primeros años de la vida. Y a medida de que se va desprendiendo de estos, es cuando uno empieza como a tener esa sensación de ser algo separado, ¿no? Un ente separado, un ego. Ujú, Entonces, es interesante que en esos momentos donde uno empieza como a identificarse con la máscara, por decirlo así, con el ego, también uno empieza a escuchar cosas del mundo exterior. En este ujú. caso de que esto estaba ocurriendo en los Estados Unidos, que bien pudo haber sido simplemente un rumor, que de alguna manera llegó a ese ambiente donde yo estaba. Pero eh, creo que el punto de todo esto es que, bueno, el punto lo vamos a ver después. Ujú. Sí, sí. Ok, entonces 6 años en Honduras y regresas a Nicaragua. Sí, ¿Continuaste tus estudios en Nicaragua? sí, eso es correcto. Ujú. ¿Cómo fueron esos años de infancia? Bueno, los primeros 6 años, bueno, sinceramente fueron maravillosos. Mi papá, gracias a lo que comenté anteriormente, nos pudo dar una vida de clase media, por decirlo así, eh, alta. Y entonces vivimos en lo que llaman una residencial. Entonces, supongo que eso a uno lo va poniendo en ciertos círculos, ¿verdad? Que más adelante uno se va a dar cuenta de que son pura ilusión también, pero ya que estamos hablando de historia, ¿verdad? Claro. Esos años realmente, desde el punto de vista de la persona, fueron muy buenos para mí. Eh, la verdad, tengo esa sensación de calidez que la puedo describir viendo a mi mamá, eh, así con una luz muy tenue. Estaba el árbol de Navidad y ella escuchando en el tocadisco a Camilo Sesto, esa canción de Piel de Ángel. Ajá. Y yo estaba muy niño, pero tengo esa sensación de esa calidez que creo que con esa imagen puedo resumir esos años. Fueron años muy felices realmente. Muy bien. Y después, cuando regresas a Nicaragua, continúas con esta segunda parte de tu infancia que marca definitivamente un cambio. ¿Cómo fue ese tiempo para vos en Nicaragua? Eh, bueno, disculpa, estábamos hablando anteriormente del 0 a 6 años, ¿no? Que fueron, Ajá. Ujú. por decirlo así, los primeros en Nicaragua. Ok. Sí, de esos te Te, comentaba de que fueron felices realmente los primeros te- 6 años. te entendí que viviste hasta los 6 años en Honduras. Ah, no, Ok. no, solo nací, dejé el ombligo y ahí Ok. nomás chiquitico Ok. me fui a Nicaragua. Perfecto. Ok. Entonces regresas a muy pequeño a Nicaragua y a los 6 años. Y después de los 6 años, ¿qué pasó? Correcto. Entonces, después de los 6 años, sí, ahí sí nos regresamos a Honduras. Ujú, Ahí había quedado mi papá. Él estaba trabajando en una isla que se llama Roatán y en la cuestión de electricidad. Y pues teníamos una casa en Tegucigalpa, más bien, la cual alquilábamos. ujú. Entonces ahí nos fuimos a vivir. Ahí ya la cosa empezó a ponerse un poquito ah, ya no tan color de rosa. Ujú. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, en esos años eh, empezás a descubrir la, qué hay más allá, ¿no? Y bueno, uno se encuentra con situaciones difíciles de abuso, de abuso. Y en, simplemente yo pienso también que abuso es una palabra, pues no vamos a filosofar mucho al respecto. Sin embargo, me parece que
En esos años es casi algo normal eh, buscar quizás calor y como un animalito, ¿no? Y de alguna manera más adelante es que nos damos cuenta de que quizás ciertas personas que estuvieron alrededor de nosotros no pudieron cuidar bien a ese animalito. Mm. Eh, pero, ¿sabes? Después perdonas todas esas cosas y eso, creo que ahí estoy ya adelantando el final de todo esto que al principio parece como el inicio de un trauma. Ujú. Estamos hablando literalmente de esos años de infancia donde todo niño debería ser protegido, todo niño debería ser abrazado, acompañado en un camino para desarrollar su vida. Y vos te encontraste que en el camino hubo personas que no necesariamente hicieron esta labor, sino que Exacto. más bien te expusieron de manera que te sentiste que era la forma, porque cuando no se tiene construido un concepto, no se sabe acerca de qué está pasando ni para qué, ¿verdad? ¿Cómo lo entiendes hoy, Alex? Me gusta esa pregunta. Bueno, honestamente hablando, yo pienso que todos venimos a este mundo a aprender. Las maneras como las lecciones se manifiestan a veces no son muy fácil de asimilar. Vivimos en un mundo donde por un tiempo creemos que las palabras son la verdad. Creemos, porque las palabras son parte del ámbito del ego. El ego no es algo malo. Es solo un punto de vista en el Claro. cual yo asumo estar separado de mi hermano. Para mí ese es el ego. Es una idea de separación. Entonces, todo lo que viene a este mundo, de alguna manera me parece que entra en ese sueño, pues en esa ilusión de que está separado. Es la creencia en el tiempo y en el espacio. Entonces, mientras estamos aquí, venimos a aprender. Y por un tiempo, todas esas lecciones duras, que por un tiempo, eh, por un largo tiempo le culpamos a alguien, al final te das cuenta que más bien, no sé, hasta das gracias por haberlas atravesado, porque si uno no hubiese pasado por ahí, por donde asustan, como dicen aquí, Ajá. realmente uno no tendría quizás la profundidad que tiene ahora. Ujú. Entonces, esas personas que en algún momento uno catalogó de malas, de malvadas, de perversas, simplemente te das cuenta que también fueron un tipo de maestros. Ujú. Lo que pasa es que en este mundo, a eso donde iba, las palabras, es un mundo de palabras, entonces las palabras son duales. Siempre al decir algo estoy implicando su contrario. Si yo digo alto, estoy implicando bajo. Si yo digo Dios, estoy implicando diablo. Si digo negro, estoy implicando su contrario. Es un mundo en el cual es inevitable compararse. Entonces, por eso las palabras realmente no pueden sostener a la verdad, porque la verdad está más allá de las palabras. Pero por un tiempo son útiles. Entonces, por el tiempo en el cual parecen ser útiles, uno empieza como a buscar el sentido de la vida, pues, y en ese sentido es un autoanálisis, el cual requiere de palabras. Pero a lo que voy es que al final te das cuenta que no hay enemigos, pues, no hay enemigos afuera, pues. Todo esto es como un set, un set cósmico, por decirlo Ujú. así, un escenario que la vida te pone para que aprendamos juntos. Y enfatizo el plural porque realmente yo no soy nada sin mi hermano y esa es la buena noticia, que al final uno entiende que la verdadera identidad está más allá del cuerpo. Así es.
Es más allá del cuerpo, vivimos literalmente como en un escenario donde tenemos diferentes roles. Y bueno, en tu rol de hijo, en tu rol de estudiante, viviste muchas cosas vinculado con personas en un grupo social. Ok, ahí vamos entendiendo algunas de las razones de cómo es que la vida se convierte en historia y que la historia es única para cada quien. Eso es lo que nos hace absolutamente diferentes, pero cada quien tiene una historia, cada quien tiene una novela familiar, cada quien tiene una forma de vivir y como dices, al final todos venimos para aprender y somos aprendices permanentes. En ese aprendizaje de vida hay opciones, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta, así como en la escuela nos cuesta una materia más que otra, de acuerdo a posiblemente al medio social en el que estamos, a la influencia de otros, incluso a las inteligencias que desarrollamos. Nos cuesta más, bueno, pues en las lecciones de vida hay lecciones que nos cuesta más aprender y que muchas veces tenemos que repetir la materia y Sí, entonces eso hace que nuestra historia tenga su propia identidad y su propia forma. Pero en Alex, ¿cómo es vivido esto en su etapa después de los 7 años y en adelante? En este momento podemos decir que una preadolescencia inicia muy temprano, como a los 8 o 9 años, y ya esa figura de el niño que es absolutamente dependiente comienza a ser un ente pensante, como lo dices, a recibir información muy temprano, como vos a los 6, y cuando recibes esas noticias y vos comienzas a crear ese mundo propio. ¿Cómo pasó en tu vida después de esta etapa de primera infancia a esa segunda etapa y toda la adolescencia? ahí exactamente hay un puente y sí, realmente como que empieza otra dinámica en la obra musical, por decirlo así. Pasamos de un alegro a un lento, una canción quizás más melancólica, en la cual eh, simplemente es un niño que empieza a tratar de entender el mundo, ¿verdad? Como bien lo implicas. Y simplemente como hay muchas cosas que uno no entiende, eh, uno las ve como sombras, ¿no? En su mente y al no hallarle respuestas, yo pienso que de alguna manera uno va identificándose cada vez más con la máscara, con el personaje, con el avatar, pero esa identificación obviamente ya va a variar, depende de la persona, ¿verdad? De cada quien. Entonces, en mi caso, yo me fui básicamente siendo un niño muy temeroso, totalmente dependiente y queriendo siempre mostrar que era bueno. Tenía que demostrar eso de alguna manera. Supongo que empezó a crecer la culpabilidad, el cual debo añadir que simplemente es la base del sistema de pensamiento del ego. Al ego realmente le gusta sentirse culpable, le atrae la culpabilidad. Sea como sea, en ese tiempo uno está identificado con el ego, entonces uno no sabe esas cosas y trata de encontrar una respuesta a ese dolor interior. Yo me acuerdo que, para darte un ejemplo gracioso y creo que para que me vayan entendiendo mejor o darme a explicar mejor, yo me acuerdo cuando tenía como unos 9 años, eh, después de uno de estos episodios con esta persona que quizás abusó de mi persona, eh,
yo me acuerdo tener la duda de si iba a quedar embarazado, imagínese usted. Como en Sí, ese claro. tiempo, Esas preguntas, existenciales de muchos niños, claro. Ujú. imagínense. Bueno, no sabía eso, pero sí, en ese momento uno no hay a quien preguntarle esas cosas, sobre todo en esos tiempos, en los ochentas. Y entonces uno empieza a empezar a angustiarse, uno empieza a angustiarse. Y será que realmente se empezaba a hablar del SIDA en ese tiempo y esas cosas, sinceramente, a uno por dentro lo van carcomiendo poco a poco, esas dudas, esas ideas que te van metiendo de enfermedad y de muerte. Sea como sea, ese es el sistema de pensamiento del cual yo llamo ego. Es un sistema Ujú, que, para que tenga sentido, tiene que hablarse en términos de muerte, enfermedad y sufrimiento. La buena noticia es que esa no es la única manera de ver el mundo. Y pues creo que esa es a la conclusión a la que vamos a llegar al final, pero se la voy a ir adelantando, pues, y es que la mayoría lo sabe esto, pues, en el fondo, no es nada nuevo. Y es que realmente el ego, que podría ser sinónimo de miedo, es una ilusión. Entonces, lo que parece ser su contrario por mucho tiempo es el amor, y el amor es la unidad, es la ujú. unicidad, oneness. Desde allí ya estamos unidos. Desde ahí, desde esa dimensión, ya estamos en dicha y paz. Y de hecho siempre lo hemos estado. Eso es lo que realmente es el amor. Eh, el asunto es que, regresando pues un poco a la historia, eh, yo tenía realmente mucho miedo de que iba a morir de SIDA y ni siquiera era algo inmediato, sino que te decían, bueno, una vez que tuviste contacto con alguien que está infectado, eh, más bien no con alguien que está infectado, lo que te decían era que si te acostabas con alguien de tu mismo sexo, entonces de ahí venía esa enfermedad. Sea como sea, así fue como lo entendí yo, era una mente de un niño donde se empezaba a introducir la noción, ¿no?, del miedo. Y me acuerdo que yo me perdía en unos abismos donde no sentía el piso, como cuando uno se está ahogando, eh, como cuando te quitan, digamos, los ladrillos y van quedando menos cuadritos, menos cuadros, y solo queda uno donde uno está parado y te sentís como al borde, algo así. Viví por muchos años en esas zozobras, Ujú, eh, porque ya, y ahí te decían pues de que podría desarrollarse la enfermedad una vez que uno haya tenido contacto de ese tipo. ujú. eh, Se podría desarrollar de 1 a 6 años. Entonces yo decía, o sea, yo tengo 10 años, decía yo en mi cabecita. O sea, que de aquí a los 16 años puede que eso reviente y voy a vivir en zozobra todos esos años. Imagínense qué pensamiento. Mm. Bueno, es un pensamiento muy devastador, especialmente para un niño y especialmente para un niño que había vivido la experiencia del abuso. Porque una situación de riesgo como la que viviste te lleva definitivamente a tener una cadena de pensamientos que de una u otra forma te quita toda la energía y te lleva precisamente a estar como en espera de algo, ¿verdad? Como quien dice, estamos esperando el mal que nos aflige, ¿verdad? Porque Exactamente. el conocimiento que tenías, ¿verdad? En ese momento. Así es. Ujú. ¿Cómo pasaste de ese momento después de los 10 años? Fíjese que, bueno, ahí les conté la parte, ¿verdad?, oscura. Sin embargo,
fueron como todo, pienso yo, en la vida. También habían días soleados. Me acuerdo esa sensación de esperar a mi padre, porque él vivía en esta isla Roatán, en Honduras, eh, y él a veces nos llegaba a visitar. Eh, sí, ya estamos de vuelta en Honduras, ¿verdad? Sí. En esos años Ujú, él llegaba a visitarnos a Tegucigalpa. Entonces, usted sabe, pues llegaba como Santo Claus con regalos del Polo Norte. ajá, Entonces, eran momentos muy bellos. También siempre he sido un gran nerd. Entonces, siempre me he refugiado en el estudio, siempre me ha apasionado. Pues, era un niño, era un niño, yo digo que bastante libre. Fíjese que a pesar de esas cosas, es curioso que nunca pienso yo que he dejado de disfrutar. O sea, es difícil de explicar. Como le digo, quizás es porque últimamente lo que me di cuenta es que la luz siempre fue lo único real. Cuando mm, hay que hablar del pasado, pues es que hay que hablar de esas sombras, que al final eran eso, ilusiones, un vapor, ilusiones. mm. Es como pareciera una cortina o una pared impenetrable más bien, pero te das cuenta de que solo era una cortina de humo. Entonces, sí, supongo que paradójicamente uno experimenta dolor. Sin embargo, como uno no está totalmente identificado a esas alturas con el ego, pienso que la mente está como un péndulo. Y entonces, la buena noticia es que como realmente la oscuridad solo es ausencia de luz, cuando el péndulo de la mente está hacia ese lado de la oscuridad, realmente no está ocurriendo nada. Lo único real siempre ha permanecido, que es dicha y paz. Así es. Esa sombra es momentánea, ¿verdad? Y precisamente es una posibilidad en la vida de todos, pero lo real es que existía un Alex integral, un Alex que tenía muchas otras estaciones para vivir y las disfrutaste al máximo. Y contanos de esta gran afición que tenés a aferrarte al estudio, al conocimiento, a buscar respuestas por medio de tu educación, que fue lo que te dio muchísimo y que disfrutamos muchísimo además. Muchas gracias. Igualmente. Fíjese que yo pienso que al final el, el conocimiento lo es todo. Y me refiero aquí al conocimiento con C mayúscula, el Ujú. cual nos incluye a cada uno. Realmente no estamos separados de este conocimiento. Por un tiempo pareciera que sí, y uno lo busca en cosas exteriores, en libros, en materia X, Y, Z, en tal carrera, pero en sí, lo que estamos buscando, me parece a mí, en el fondo, es ese conocimiento con C mayúscula. Entonces, mientras estamos en el tiempo o creemos estar en el tiempo, pues creo que es una manera bonita de manifestarse esa sed de conocimiento. Entonces, siempre me gustaron los estudios. Supongo que alguna parte de mí trataba de quedar bien como el niño bueno para de alguna manera expiar, supongo, esa culpabilidad que uno siente, por lo que mencionaba anteriormente. Ujú. Eh, Sin embargo, sí, pues, aparte de conocimiento de la escuela, siempre pues me atrajo la música, gracias también a mi padre, que una vez bueno, supongo que en parte es hereditario, pero recuerdo en una ocasión que él me regaló un cassette de Tchaikovsky y yo tenía como unos 12 años quizás. Yo me acuerdo que cuando lo escuché, como que me fui en un viaje, simplemente. Era algo que no conocía y una montaña rusa de emociones. Entonces ahí creo que, o no sé exactamente si fue ahí, pero eh, inició, iba a decir, ese gran amor por la música, eso. Es tu placer por la música, entonces, desde ese cassette donde marca la diferencia para vos y de ahí en adelante te volviste
una persona con una inclinación musical muy importante que hoy nos está dando mucho. Contanos un poquito más. Gracias, Rocío. Sí, exactamente. La música ha sido como un salvavidas para mí. También ha sido como una novia que nunca me ha dejado, o más bien si nos dejamos, siempre vuelve, es fiel. Y eh, a todo esto me gustaría añadir un elemento que había olvidado. Y es que yo por muchos años yo fui muy acomplejado porque yo había nacido con estrabismo. Sí sabe que Sí. lisquea un poco, ¿no? Ujú, Entonces, yo tuve una operación como a los 8 años y pues realmente no quedó totalmente corregida y el ojo todavía seguía desviándose. Entonces, por muchos años eh, me fui identificando también con esta máscara de un poquito de la persona, de la víctima, ¿no? De ujú. la persona a la cual supongo que sentía ella misma pesar de sí mismo. Y en este caso manifestado un gran complejo pues exterior por su apariencia. Casi nunca estuve conforme con mi apariencia, entonces para mí, eh, por alguna razón que ahora ya veo que no fue nada, por alguna razón tuvo mucha importancia eso de cómo uno luce, sobre todo porque los ojos dicen que son la ventana del alma, entonces siempre hubo una sed de conectar con la gente, pero por esta cuestión de física a veces uno sentía que no llegaba a conectar bien o a expresarse bien. Entonces ahí quería unir pues la cuestión esta con lo de la música, que de alguna manera ha sido una forma, un escape para expresar, ¿no? Algo profundo. Y así pasó tu adolescencia aferrado a la música, a la búsqueda del conocimiento. Tienes toda la razón en esta nuestra cultura, eh, la apariencia y especialmente en esta época en la que estamos hablando, se convierte en algo que es sumamente importante. Y además, como adolescente, viviendo la intensidad del proceso de cambio, entonces, hago una metáfora de cuántas personas tenemos este estrabismo y no lo vemos en los ojos, sino en que los caminos están literalmente desviados, ¿verdad? Y es interesantísimo porque esas apariencias no se juzgan de la misma manera de lo concreto como se vería en tus ojos en aquel momento, pero siempre hay una posibilidad de conectar con la vida, de conectar con las personas. Todo tiene la posibilidad de ser corregido, así como nos dices, una cirugía, o seguir adelante con lo que logramos tener, pero tu conexión la construiste y la construiste a través de la música y también de la posibilidad de seguir creciendo en conocer con C mayúscula, como vos decís, Ujú. ¿verdad? Más adelante, ¿qué estuviste haciendo? ¿Seguías viviendo en Honduras digamos, en tus años, a los 15, 16 años? A ver, en ese entonces estaba en Honduras hasta los 15 años. Luego nos fuimos a Nicaragua y fue a finales del 95 que llegamos a Nicaragua. Allí estuve viviendo prácticamente desde ahí, que fue en el 2005, ¿cómo es? En el 95, perdón. En Ujú. el 95, hasta, hasta hace un año y medio, pues, que tengo de estar aquí en Costa Rica. Estamos hablando de que en esta época de los 15 años, que es Ujú. la adolescencia plena, ¿verdad? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Volviste a Nicaragua? ¿Cuáles fueron tus vínculos? Volver a construir, porque
para un adolescente perder, digamos, su grupo es muy importante. Volver a construir un espacio, un grupo social es súper importante. Entonces, estamos hablando de este momento en el que regresas a Nicaragua con tu familia Ujú. y todos esos años consiguientes. Eso fue en el 95, a mediados del 95, regresamos a Nicaragua. Los vínculos, un amigo, sobre todo, que dejé allá, eh, fue como duro dejarlo. Y eh, eso que dijiste también es muy cierto. Eh, Uno por un tiempo, pues, siente como que te sacan de raíz y como que te desplantan, te sacan de la tierra de una manera un poco abrupta. Sin embargo, ahora agradezco. Es como dice Steve Jobs, que solo cuando uno llega a cierto punto, voltea a ver hacia atrás y empieza a atar los nudos y entiende por qué ocurrieron las cosas. Entonces, eso que mencionas es cierto, por un tiempo así fue, pero ahora lo agradezco. Agradezco más bien esa inestabilidad, entre comillas, de no haberme criado en un solo lugar, sino tener que haber vuelto a echar raíces. Entonces, ahora lo agradezco porque realmente supongo que eso ha sido un recordatorio para mí de algo que en el fondo lo hemos sabido siempre, y es que en esta tierra todos estamos de pasadita, pues solo somos peregrinos o extranjeros. También, de alguna manera muy gráfica, pues me hizo ver que realmente las fronteras solo están en la mente. De una manera muy literal, pues creo que eso tiene que ver con la cuestión del mundo, ¿no? Al final, eh, lo que yo me di cuenta y lo que nos vamos a dar cuenta de todo es que ya estamos unidos, que realmente el espíritu es lo único real. Entonces todas estas cuestiones, uno es el mundo, pues, uno es el mundo. Eh, pero sí, en ese tiempo, en el 96, llegué a hacer cuarto año a Nicaragua y desde ahí estuve estudiando hasta terminar la universidad. ¿Qué Eh, estudié, estudiaste, Alex? estudié ingeniería en sistemas Ujú. hace muchos años. Y bueno, esos años fueron interesantes porque en ese tiempo mi refugio, eh, se podría decir que siempre fue Dios, pues. Eh, Mi mamá nos llevaba de pequeños, volviendo un poquito atrás, a la iglesia, pero cuando yo tuve realmente mi primer encuentro, se podría decir que fue en esa época, a los 17 años. Entonces, aunque, yo ahora lo veo, en retrospectiva, como un escalón necesario para llegar al conocimiento con C mayúscula. No digo que esa fue la verdad absoluta, pero sí todo se puede, si uno quiere, puede ver la verdad en todas partes. Entonces, lo que mi nivel de conciencia, por decirlo así, me permitía ver en ese entonces, era lo que me permitía ver. Y era como yo conocía el espíritu, con ciertas doctrinas, con ciertas formas que nos enseñan algunas iglesias. Entonces, por un tiempo, es lo que uno puede lograr a ver, porque Dios es demasiado inconmensurable. Entonces, eh, se puede decir que en ese entonces tuve mi primer encuentro. Después, como a los 24 años, no quise saber nada de Dios, eh, o me fui separando poco a poco, entre comillas, separarse, porque al final eso es imposible. Una idea no puede abandonar su fuente. Pero más adelante lo volví a encontrar ya de una manera más amplia y de una manera inclusiva, con el sentido más profundo, porque realmente al final te das cuenta pues de que el amor lo es todo y eso realmente lo resume. Así es.
Así es. Entonces, te desarrollaste, o sea, estudiaste ingeniería en sistemas y te desarrollaste todos esos años en eso, en la vida laboral. Fíjate que, para serte franco, no, trabajé un poquito nada más en lo que respecta a programación, pero la verdad no me dediqué mucho a eso. Luego encontré una amiga saliendo del cine y ella me dijo, Alexis, ¿estás trabajando? Me dice, es que están buscando gente en una línea aérea. Entonces, eh, eh, yo empecé a trabajar en esa línea aérea y me encantó pues, realmente trabajar en aeropuertos y eh, gracias a eso también hice mis viajecitos. Sí, Te dio una nueva oportunidad diversificar tu potencial, sí, definitivamente. sinceramente sí. Ok, Esos fue años, un tiempo absolutamente diferente. Contanos. fíjate que eso fue como en el 2005, tenía 25 años yo y acababa de morir mi papá en ese año. Él, eh, realmente el sueño de que nos uniéramos, por lo menos físicamente, siempre fue una quimera, siempre fue una ilusión de que mi papá se iba a reunir con nosotros, pues, mi familia. Cada vez el tiempo en el cual se suponía que él llegaba a visitarnos se fue extendiendo de 3 meses a 6 meses, a un año, a 2 años, hasta que al final la vida, pues, lo forzó a regresar ya enfermito. Tenía como 70 años él. Mi mamá fue su segundo matrimonio. Mi papá era mayor 18 años que mi mamá. Entonces llegó ya enfermito, estuvo con nosotros, pero sí, vivió al final como 2 años o 3 años con nosotros ahí en Managua. Y, pero sí, la verdad, fueron, no sé, fue un poco difícil, claro. Mi papá para mí era una figura muy importante. Por alguna razón, mi papá miraba algo que ni siquiera, en mí que ni siquiera yo lo miraba. Pues no es por rajar, ¿verdad? Como dicen aquí, pero ¿de qué estamos hablando, verdad? Yo me acuerdo una frase muy bella de mi papá que nunca lo olvido, me decía, Alexis, a mí me hubiera gustado ser vos. Y es lindo que me lo dijera de una manera tan natural porque la verdad yo sí lo admiraba a él, porque él realmente era una persona muy carismática y súper guapo y exitoso. Entonces, era una persona que daba gusto estar a su lado. Entonces, que él me dijera eso realmente siempre me llenó. Supongo que mi papá estaba más iluminado de lo que yo en ese momento estaba listo para entender. Eh, sí, perdona, pero no sé por qué estamos hablando de mi papá ahorita. Porque estamos hablando de que ese año en el que comenzaste a trabajar en la línea aérea fue el año en que tu papá se fue a su reunión con el Eterno, ¿verdad? Y la nostalgia nos lleva a pensar en ese vínculo tan maravilloso y en ese deseo de reunión que siempre tuvieron. Pero entonces, esos 3 años que sí pudiste vivir con él a pesar de su enfermedad, fueron años de mucho, de un reencuentro y de muchas cosas pendientes, imagino. Y bueno, le dio la oportunidad y se dieron la oportunidad mutuamente de poder acompañarlo hasta el final de sus días. Sí, eso sí, Rocío. Y eso es algo pues que también nunca voy a olvidar pues mientras esté en esta tierra. Eh, el momento en el que él partió, la verdad es que fue algo de repente, fue un derrame. Ujú. Entonces, eso lo estábamos los dos en la sala y, y yo siempre me llevaba muy bien como he enfatizado. Sin embargo, ese día yo no sé por qué, pero sentía enojo contra él y, y, estábamos frente al televisor y de repente él trató de levantarse
parece que le falló una parte de su cuerpo, un lado, y entonces él perdió el equilibrio y se cayó. Entonces yo lo llevé a la cama y empecé a ver un cuadro, eh, pues que yo no estaba listo para entenderlo. Eh, Cuando mi papá se fue, por alguna razón yo no lloré en la vela. Eh, yo andaba con esa máscara, ¿no? Con esa cara de que estoy bien. Sin embargo, hubo un momento donde yo estaba a solas, pues que obviamente había un desconsuelo, ¿no? O más bien, uno no entiende realmente, no está listo para entender muchas cosas. Pero, Por pero lo supuesto, que quiero enfatizar menos, es, ujú, menos Alex, en ese momento en el que tanto habían esperado que regresara, ¿verdad? Y por fin regresa y de un momento a otro eh, la vida termina para él. Esos procesos de duelo llevan mucho tiempo y, o sea, y máxime cuando se acercan a nosotros sin que nosotros nos diéramos cuenta de que iba a suceder. sí, totalmente. Y yo había encontrado un cuaderno de él que yo creo que él nunca seguramente no se lo mostró a nadie, pero él le había hecho un dibujito como una línea recta y ejemplificando pues los años que él tenía comparado a una candela que se viene derritiendo. Entonces, básicamente esa candela, eh, en el punto donde él hizo ese dibujo, estaba ya como al, qué sé yo, al 5% de extinguirse. Entonces él empezó a tomar esa conciencia pues de que pronto tenía que partir y él escribió unas cosas que, que yo creo que eso es interesante porque nunca lo había pensado en voz alta. Eh, a mí me hicieron realmente como ver la vida de otra manera, pues, porque cuando empezás a ver vulnerable a esa persona que siempre consideraste pues como tu sostén o la figura de fortaleza, y entonces empezás a ver que también esta persona está pasando por un proceso, pues, en el cual tiene que enfrentarse a eso, pues, que llamamos muerte. Entonces, creo que de alguna manera lo que a mí siempre me ha llamado la atención de la vida es la parte, es la verdad, pero es la parte que generalmente no mostramos. Sí, entonces esa parte de la mente, ¿verdad? Que es la que generalmente ocultamos, siempre me ha fascinado realmente. Eh, entonces, o no sé, pues la parte filosófica también se podría decir. Ujú. El asunto es que sí, ese momento sí realmente marcó mi vida, pues. Y supongo que no soy la primera persona. Ujú. Sí, Realmente lo que nos estás llevando es a pensar, número uno, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y ese era su mundo, ese era su tiempo. Y o sea, nadie se muere antes de tiempos, todos nos somos llamados el día que nos corresponde. No tiene que ver con edad, sino con el momento en el que el Eterno que nos dio la vida también nos separa de este cuerpo y nos lleva a una vida diferente, porque creemos definitivo que vamos más allá y que hay una vida eterna y la esperanza de gloria siempre será que un día podamos reunirnos con todos los que amamos de corazón. Así es que después de este tiempo y de todo un duelo que implica, te montas literalmente en este tren de una nueva posibilidad de trabajo que desarrollaste por mucho tiempo y que te dio muchos placeres, muchas oportunidades diferentes, muchas nuevas visiones de mundo porque eso es algo increíble, ¿verdad? Cómo es que eh, poder compartir con otras personas
diversificarnos en nuestra vida laboral, como que abre una cortina de un mundo que era desconocido para vos en ese momento, pero que Dios te da esa oportunidad. Sí, es cierto. A mí me ayudó mucho porque dicen que cuando uno viaja es como que uno se mete, o así lo veo yo, como que uno se mete en la mente de un colectivo diferente. Claro, Y entonces empezás a entender desde ese universo ciertas cosas diferentes. El asunto es que sí, pues tuve la oportunidad de viajar a varias ciudades entre los Estados Unidos, Miami, Nueva York, eh, Fort Worth. Y bueno, aparte de Centroamérica, en el sur conocí Buenos Aires y Montevideo. Entonces, un poquito de México también, Cancún, sobre todo. El asunto es que todo eso te empieza a abrir la mente. En ese tiempo, yo duré bastante en esa industria, no en una misma empresa, sí estuve en varias líneas aéreas, pero sí estuve un buen ratillo en esa industria. Entonces, eh, fue claro que marcó mi vida esos tiempos, y también en ese momento eh, estaba ocurriendo pues en paralelo algo muy importante en la familia, y es que un hermano mío empezó un negocio que fue un éxito pues en mi país. Era un restaurante de comida rápida nicaragüense. Entonces, al principio él inició solo con sus socios, pero después involucró a la familia. Entonces, eso de alguna manera también eh, dio un tinte diferente al futuro. Pues económicamente se vio bien la cosa para la familia, sobre todo por un tiempo. ¿Me está escuchando, Rocío? claro, Ok. deliciosa la comida nicaragüense, definitivamente. Qué rico, ¿ah? Y bueno, entonces, Rocío, le cuento pues nada más que obviamente solo lo cuento para que pintar un poco el escenario, y después darnos cuenta del contraste, ¿no? Entonces estuvimos trabajando, pues no es que vivían lujos, pero tenían trabajo ahí estable. Ujú. Después de eso de las líneas aéreas, sí me fui como sintiendo un poco insatisfecho, sentía que algo faltaba. Agarraba trabajos solo por un mes, quizás en un call center, algo así, o 2 meses, y solo para renunciar. Algo empezaba a estar, como que algo no cuadraba. Digamos, yo agarraba, digamos, mi carro, y recuerdo en un cumpleaños irme como no sé, de las 9 de la noche hacia una ciudad que quedaba bastante lejos, y sin decirle a nadie para dónde iba, de una manera depresiva, eh, porque pues no todo era color de rosa, siempre había algo, una insatisfacción Ujú. que, que es lo que me empezó así como a llamar la atención, pues de por qué no estaba en paz. Ujú. Sí, entonces, ¿Y hacia dónde te llevó eso? básicamente a ser un científico, pero hacia adentro, a Ujú. conocerme. Siempre he sido muy introspectivo, entonces para mí realmente no fue difícil. Eh, pero sí, desde el punto de vista exterior, pues eh, ha sido un poco difícil, en el sentido de romper varios paradigmas, pues, o cosas que quizás la gente o la sociedad me había enseñado, pues, como que no se podían modificar. Ujú. Por ejemplo, yo nunca quizás me hubiera imaginado, pues, que en algún momento iba a dormir en la calle. O quizás lo había pensado, pero eh, de una manera quizás me daba miedo pensarlo, pero digamos, yo decía, este señor, este mendigo, la verdad es que no tiene preocupaciones, pues no tiene que dar cuentas a nadie. Ujú. Cosas como esas sí las empezaba a pensar,
o habían así como momentos cuando estaba más joven, como a los 21 años, en los cuales me fui, o sea, yo siempre fui un niño como de casa, pero me escapé un par de veces y me fui quizás a una playa a dormir bajo las estrellas literalmente y sin ningún tipo de, de preparación, solo dormir así bajo la arena, digo, sobre la arena. Eh, ya empezaban a ver destellos, no sé si llamarle locura o de qué, pero sí habían algo como que no estaba satisfecho con lo que la sociedad nos vende como el fin último de nuestra existencia. Ujú. Alex, ¿cómo llegas a Costa Rica? Fíjese que de- recién salí de este mundo en el cual yo pensaba que estaba normal, pues, el mundo laboral. Eh, Resulta que un hermano puso un hostal en una ciudad del norte de mi país. Entonces, él me dice, venite, me dice, ayúdame aquí a administrar este hostal. Entonces, ahí estuvimos, ahí fue donde ya me empecé, por decir así, a, a abrir más, o sea, a ser yo mismo. En esta ciudad se llama Estelí. Entonces, y, por cuestiones de la pandemia, etcétera, cerramos el hostal, pero yo ya había empezado a hacer ahí una comunidad, o sea, había empezado a hacer conexiones reales, o sea, amistades sinceras. Entonces, por decirlo así, yo me empecé a meter en una vida un poquito más bohemia. Obviamente, esto desde el punto de vista exterior, porque, como dice Salomón, pues, en todo esto Ujú, la sabiduría nunca me abandonó. Es decir, ujú. siempre era un camino de introspección, o de experimentación, un camino espiritual, pues. Entonces, pero sí, desde afuera parecía algo hippie o bohemio, Ujú, porque, digamos, empecé a decirles, o mis amigos me decían quizás que me quedara en su casa, de una manera intermitente, claro, en algunos momentos sí busqué trabajo en Estelí, estuve dando clases de inglés en una escuela primaria, eh, pero sí, el resto del tiempo básicamente era como ver qué había más allá, pues a dónde me llevaba la intuición, el espíritu, la paz. Entonces, ahí hice varios amigos, ahí me empecé a conocer más, ahí empecé a cantar más, porque en las reuniones donde se reparte la pipa de la paz, ujú, o, o donde uno está con músicos, uno empieza como a expandirse, ¿no? Que ese es el propósito natural de la vida, y el cual cuando se mira esa expansión amenazada es cuando uno tiende a transmutarla en destructividad, ¿no? ujú. Eh, el ego. Pero sea como sea, eh, allí empecé y después de un tiempo donde estuve quedándome en una casa, eh, luego el dueño llegó y me fui y algo guiándome en el interior, algo me decía que ya tenía que dejar esa ciudad, pero no tenía un punto fijo ahí donde, por decir así, me lancé al vacío. No sabía exactamente a dónde iba a ir, pero sí sabía que tenía que seguir esta intuición, la paz, la luz, a donde me llevara. Entonces empecé a viajar así como que en varios puntos de Nicaragua, visitando amigos viejos y recientes, pero era como guiado así, algo bastante casi por inercia. Eh, Solo me dejaba, pues, me dejé que fluyera la cosa. Cuando vi, estaba en la frontera con Costa Rica. No era algo que lo había planeado. Y, y de ahí, algo me dijo que me viniera para acá. Ha sido un camino que yo sé que desde el punto de vista exterior puede sonar bastante loco. Sin embargo, es increíble que me ha llevado a lugares que no tenía idea que podía llegar. En ese ingreso y en esa estancia en Costa Rica, eh,
te encontraste literalmente en la calle. Eh, ha sido un tránsito difícil. Contanos un poco de eso y de ahí este puente de cómo nos encontramos en este tiempo en Chepe Cebaña. Bueno, fíjate que me crucé básicamente a pie la frontera y me contacté de un amigo, el cual me contactó con alguien en Atenas, donde estuve trabajando 2 meses en la tierra, lo cual eh, no había hecho nunca en mi vida. Esta persona tenía un huerto de plantas medicinales. Ahí estuve y aunque yo así superficialmente me había puesto la meta pues de que tenía que conseguir el refugio aquí en Costa Rica, el cual me lo iban a dar a los meses. Yo vine en febrero, me lo iban a dar en agosto, más bien me iban a dar una cita en agosto para ver ese asunto del refugio. Entonces, con esa excusa, entre comillas, eh, simplemente yo realmente en el fondo estoy haciendo y estuve haciendo lo que he venido haciendo los últimos 5 años, que es básicamente seguir la intuición. Es realmente un camino hacia adentro en el cual eh, prácticamente le estoy dando al espíritu que me guíe, pues que me diga qué hacer. Eh, Esto se traduce, o sea, se ha traducido en un peregrinaje a partir de ese momento en el cual me ha llevado a... Nunca me ha hecho falta que comer, pero digamos, me ha llevado a autointernarme, básicamente o prácticamente por la cuestión de tener un techo, mientras el espíritu me sigue diciendo qué hacer o hacia dónde dirigirme. Eh, debo sí aclarar, pues, para que no se malentienda también de que quiero vender la imagen pues, de alguien perfecto. Después de esos 2 meses en Atenas, siempre buscando la estabilidad, la paz, eh, me llevó a hacer ciertos viajes a Alajuela, donde tenía unos amigos que me estuvieron apoyando, eh, pero básicamente no sabía exactamente qué iba a hacer. En alguna ocasión eh, me tocó autointernarme en un lugar, se me va el nombre de la ciudad, pero eso fue eh, después, después de Atenas, si no me equivoco, estuve en Jacó. Ahí en Jacó fui a una iglesia y un hermano me permitió quedarme 2 semanas ahí. Esa es otra historia, pero eh, el punto es que he estado buscando exactamente cuál era mi propósito aquí realmente. No lo tenía muy claro, si le soy franco. Eh, y como sea, en algún momento pensé regresarme a mi país, pero después me fui a Limón. Ahí estuve 2 meses. Eh, Me tocó dormir un par de veces en la calle ahí, pero encontré refugio en un albergue de las monjitas teresianas, que son unas santas, por cierto. Y luego me fui, algo me llamaba hacia San José. Vine a hacer una exploración, me hablaron de que estaban reabriendo el dormitorio municipal. Entonces me dejé venir para acá. Y entonces, en uno de estos lugares donde reparten pan, alguien me habló de Chepe Cebaña y de la posibilidad de aprender guitarra, lo cual es algo muy clave para mí porque eh, antes de venirme a Costa Rica, o más bien cuando estaba más joven, como a los 27 años, en algún momento pensé qué bonito sería ir a estudiar música a Costa Rica o en algún lugar que tuviera fama así de ser de los mejores, como Cuba o México.
Y en algún otro momento, quizás se me cruzó por la mente venir a hacer algún tipo de voluntariado, no sé. Pero todas estas cosas que en algún momento creé en mi imaginación, o las pensé quizás, de alguna manera se confabularon, no sé, el universo se confabuló para que ocurrieran. Y quizás no de la forma más pintoresca o más hollywoodiense, pero fue bello porque al final me encontré con esta escuela de arte que, que fue mi oasis, pues, en este desierto, porque aquí realmente fue donde se vinieron a- a manifestar de una manera muy palpables muchas cosas que yo venía fabricando o creando más bien en mi mente, por decirlo así. Y es que siempre tuve esa idea, ¿no? De venir y estudiar aquí, eh, pero creo que más allá de mis sueños, de mi pequeña cabeza, de fama y qué sé yo, esa sed de conocimiento, eh, todo esto sobrepasaba mis pequeños planes. Y en este lugar que ha sido tan maravilloso, he podido expresar el arte. Algo que me ha regalado Chepe Cebaña, aparte de proveerme eh, de alimento, lo cual es difícil en estos días que alguien te regale algo, es que me ha dado esa confianza de decir si se puede, si sos un artista, si realmente vos sos bueno en algo. Entonces, eh, todas estas cuestiones que me pasaron en la vida realmente, ahora estoy muy agradecido y porque se podría decir que lo que yo estaba buscando ya lo encontré y es difícil de explicar con palabras, es ese algo del que hablábamos al inicio, pero desde un punto de vista exterior se podría verbalizar en esta cuestión del arte. Y aquí he encontrado una comunidad donde eso ha sido posible. Aquí me han ayudado a proyectarme y como músico, eh, también a unirme a este mundo y a estar, para ser más concreto, en escenarios de primera clase con cantantes que jamás hubiese imaginado ni en mis sueños más salvajes. Qué bueno. Qué bueno es saber que la luz que estaba desde el principio siempre te ha guardado. Lo Así más es. importante de la vida es que en ese medio sabemos que es difícil, sabemos que requiere de mucho. La escuela de arte se ha convertido en el oasis de muchos. Es una posibilidad de diversificarse, de hacer muchas cosas, no solamente de estar aprendiendo o dando en el área de la música, sino todas las posibilidades que te da la escuela para aprender otras cosas, para seguir desarrollándote, para aportar tu grano de arena también. Y es el llamado que realmente desde Morfo Consultores y Seibas queremos hacer a la gente. Conozcan Chepe Cebaña, este es un proyecto que salva vidas, que dona gotas de vida a las personas y la verdad que trabaja con las uñas y solamente podemos decir que no, qué lindo, no, necesitamos decir presente con lo que se pueda. Si usted tiene alguna posibilidad de donar, de contribuir, de ser parte de este proyecto, porque en su corazón está poderle dar un respiro, una inspiración, una contribución a las personas que están asistiendo aquí,
y que tienen la necesidad de que alguien más los ayude, porque todos necesitamos alguien que nos salve. Y el gran Salvador nos dio su vida. Nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Alex, yo te agradezco enormemente por este espacio que nos has regalado con parte de tu historia. Sabemos que estás de pie en la lucha, que sos una persona súper perseverante, que has pasado momentos muy difíciles, que la calle muchas veces ha tenido que ser el único lugar y como nos indican siempre, pasar del cartón, de vivir en la calle y de levantarse y tener un oasis y poder estar en un escenario es el gran milagro de la luz, definitivamente. Así es que estoy súper agradecida por este espacio que nos brindaste. Si vos querés darnos tus últimas palabras, estamos encantados de haber estado con vos. Sí, Rocío, muchas gracias también por este momento. Y solo algo que me gustaría decir es que todos venimos por diferentes caminos, pero todos vamos al mismo centro. También quería decirte que muchas cosas, muchas personas con las que me he encontrado en este camino me han dado un aprendizaje que me han ayudado a avanzar años luz, que de otra manera quizás hubiese llegado, pero de una manera quizás más lenta. Así que todo ha sido perfecto y no me quejo, sinceramente, Rocío. Gracias a Dios que la vida siempre hay oportunidades, que tenemos la posibilidad de la resiliencia para tomar nuevas fuerzas. Y si hay algo que de lo que estoy segura es que tu vida tiene propósito, igual que la mía y de cada persona que nos está escuchando. Así es que lo que más deseo para vos es que sigas encontrándote, que sigas dándonos tanto, porque la verdad sos una de esas personas que nos aporta mucho y que nos hace saber que sí se puede y que sí podemos creer que vamos a salir adelante a pesar de las sombras. Siempre existe la luz. Exactamente. Gracias, Alex. Que Dios Es te lo bendiga. real. Muchas gracias, Rocío. Y gracias a ustedes, amigos, por quedarse con nosotros hasta el final de este episodio en Conversaciones con Rocío Mesén. Los espero el próximo miércoles en un nuevo episodio. Mientras tanto, por favor, cuídense muchísimo. Los abrazo, los amo y Dios los bendiga siempre. Chao.